Bien, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela. Vamos a dar comienzo al webinario del día de hoy. El tema es comunicar en la tormenta, cómo decir lo que nadie se anima a decir. Va a estar a cargo la disertación del doctor Arturo Serrano, quien es médico, especialista en medicina general y familiar, especialista en medicina rural. Además, fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina General, presidente de la Asociación de Médicos Rurales, también de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar. Forma parte de hace muchos años del Colegio de Médicos, del Comité de Recertificaciones, también de Educación Médica Continua, y bueno, tiene una larga trayectoria y mucha experiencia para poder charlar hoy de este tema, que creo que como médicos, más allá de nuestra especialidad, tenemos que estar informados, capacitados y bueno, ir adquiriendo experiencia en cómo animarnos a decir lo que nadie quiere decir. Y bueno, hoy nos va a dar una charla sobre este tema el doctor. Sí les voy a pedir que si quieren participar, comentar alguna experiencia, consultar dudas, preguntas, lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer levantando la mano mientras esté la disertación o al final de la misma. Bueno, bienvenido doctor, muchas gracias y podemos Bueno, dar comienzo si le parece. sí, sí, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Bienvenidos, buenas noches o qué sé yo, buenas tardes si lo van a ver después a destiempo. Veo que tenemos colegas participando de muchos lugares, muchos amigos y algunos queridos y entrañables colegas de Rosario, de Villa Constitución, del norte de la provincia, de muchos lugares. Así que gracias por estar. Vamos a comenzar. No puedo avanzar ahora. Ahí Ahí va, está. ahí está. Sí, los objetivos de esta charla son múltiples y extensos. Vamos a ver si los podemos llegar a cumplir. Eh, ¿Cómo hacer para que la comunicación sea efectiva? Tener algunas herramientas metodológicas para obtener ese tipo de desarrollo. Eh, Tratar de desarrollar la empatía y la inteligencia emocional, que eso por ahí es lo más difícil, lo que más nos escapa, porque en la medida que nosotros seamos empáticos vamos a resolver los mejores problemas y con mayor efectividad. Bueno, el manejo de las propias emociones, ustedes sabrán que esto es muy difícil, porque a veces un día que terminamos cansadísimos y por más que uno quiera ser eh, empático y colaborar con todo lo que está ocurriendo, a veces nos desborda, ¿no? También tratar de ver situaciones complejas, ver cómo podemos hacer para centrarnos en el paciente. Para eso hay montones de técnicas, mindfulness, y hay otra serie de cosas en las cuales, en la medida de que uno está concentrado en lo que está haciendo, es mucho más efectivo, eficiente y eficaz. Y bueno, y promover el trabajo en equipo. Después al final vamos a ver cuánto de esos obtenemos. Bueno, la mala noticia es que no preparé la charla. No, perdonen las obviedades. Muchos de ustedes estas cosas van a ser muy básicas y algunos seguramente que no. Y vamos a aprender. La idea es que tratemos de aprender todos un poco de esto, ¿no? Entonces, sería muy bueno compartir las experiencias de ustedes. Como le dijo la doctora Longo, si ustedes desean, levantan la mano, pueden hacer intervenciones. Ella va a estar atenta, las pueden hacer por escrito, entonces tratamos de responderlas o levantar la mano y pedir el micrófono y se les accede. No tengo problema con las interrupciones porque va a ser mucho más rico en la medida que podamos intercambiarnos. Y en función de la autonomía, el principio de autonomía, guido la pregunta, ustedes me van a decir
Si están de acuerdo en que vamos viendo esto de una manera pausada, cómoda y demás, ahí tienen para hacer una votación de una manera programada, interactiva entre todos nosotros, o si vamos viendo rápidamente todos los temas. Si la hacemos pausada, vamos a tener que hacer una segunda parte, que va a ser seguramente cuando esté disponible próximamente la fecha para seguirlo dando, pero en eso no se hagan problema porque si no pudiesen estar, lo van a estar viendo después a destiempo porque eso lo pueden bajar. Esta charla queda grabada, entonces la pueden ver en otro momento. Así que espero las votaciones. Guido eh, nos va a pasar enseguida los resultados, sobre todo para saber si le metemos pata o si hacemos primero toda la parte que tiene que ver con todo el entorno comunicacional y después vamos a ver todas las estrategias, porque no se olviden que este tema aborda situaciones cotidianas. Los generalistas tenemos muchísimas vicisitudes y posibilidades para que nos ocurran este tipo de cosas, y los especialistas también. Lo que pasa es que los especialistas de repente son un poco más acotados, excepto algunas especialidades transversales. Las únicas transversales son la infectología, oncología, terapia intensiva, aunque ahora está dividida en casos pediátricos, neonatológicos y adultos, y medicina general. Entonces, como tenemos tantos, tenemos casos psiquiátricos, perfecto. Ganaron los que quieren que vamos lentos. Muchas gracias, Guido. Entonces, seguimos. Eh, otra vez. ¿Qué ven en esta imagen? Si quieren comentarlo y demás, si no, para no demorarnos demasiado tiempo, algunos van a encontrar, si siguen el cursor, este es el mentón de una bailarina, esa es la pestaña, eso es el cabello, tiene una pluma y tiene como un tocado ahí en el pelo. Pero si miran de otro lado, van a ver que esta es una anciana con cara de bruja, esta es la nariz que estoy recorriendo, esta es la boca y ahí están los ojos. Depende de qué hemisferio estén utilizando, van a ver una u otra imagen y bueno, y después de un rato posiblemente vean las dos. ¿Por qué esto? Porque las malas noticias o la comunicación de malas noticias siempre tiene dos puntas, ¿no? Y dos aristas distintas. A este doctor, que lo deben conocer, decía, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente e incluir los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del lado de la humanidad. Entonces, definamos qué son malas noticias. Generalmente nosotros creemos que son malas noticias los que a nosotros nos pesan decirlas. Pero sería lógico o adecuado que el que decida si es o no una mala noticia es el paciente sobre el que cae el problema o el que le está afectando la información que seguramente va a transformar su vida a partir de este momento en adelante, ¿no? O lo que le queda de vida. Así ese argumento pleno de sentido común en el terreno de lo práctico no es lo que habitualmente ocurre. Así que la mala noticia tiene que estar definida fundamentalmente por quien la sufre. Y decir, comunicar, establecer el vínculo para dar malas noticias en el ámbito de la salud no es fácil y mucho menos es fácil aprender a hacerlo. Una enfermedad crónica, por ejemplo, viene un paciente a la consulta, establecemos una buena relación, le pedimos un laboratorio, probablemente ya presumimos que puede tener una diabetes porque tiene polidipsia, poliuria, qué sé yo, todos los síntomas. Pero cuando uno le dice tiene diabetes, seguramente traga saliva y a partir de ahí su vida va a cambiar, porque tiene que hacer una determinada dieta, un régimen, cambiar su estructura de vida y todo lo demás.
Ni hablar de enfermedades incapacitantes, las degenerativas, las psicopatías, que van a ensombrecer. O ni hablar si de repente a una persona de mediana edad o a un adulto comunicarles que la mamá o el papá padece de una enfermedad neurocognitiva como Alzheimer, ¿no? Eso altera toda la estructura del grupo familiar por los cuidados, la internación y todo lo demás. Pero otras veces tenemos que dar comunicaciones sobre incapacidades, pérdidas funcionales. Por ejemplo, me pasó una vez con un paciente que tenía una enfermedad de Peyronie. Eh, claro, eso no hay forma de volver para atrás. O sea, es a partir de ese momento nunca más coito. O comunicarle a un albañil que tiene una insuficiencia cardíaca y que no puede trabajar de albañil cuando no sabe hacer otra cosa y tampoco tiene la jubilación. O cuando justo antes del casamiento un papá hace un infarto, o las estéticas que, a ver, uno ve un acné nódulo quístico y le parece una cuestión posiblemente menor, pero sin embargo para un adolescente nos ha pasado montones de veces que hay jovencitas que se dejan el cabello largo y se cubren la cara para tratar de taparse un poco la cara, porque es la carta de presentación, ¿no? Lance Armstrong, que era un ciclista, ganador del Tour de París y de varias otras cosas, dice, salí de mi casa siendo una persona y volví siendo otra, cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata. La historia pasa por el conflicto entre las expectativas previas y las posteriores a las malas noticias. Y nos encontramos con que hay un montón de palabras difíciles de aplicar porque no nos las enseñan, la facultad ni lo tiene en cuenta esto. Amor, tiempo, dulzura, saber esperar, comunicación, empatía, humanismo, seguridad. No tenemos preparación emocional ni espiritual para poder hablar con los pacientes, y poder establecer un buen vínculo, poder dar esa comunicación y después no quedar hecho trizas. El médico humanista debería tener esas tres cualidades básicas: padeia, que es lo cognitivo; filantropía, que tiene que ver con los valores emocionales; y tecné, que tiene que ver con la competencia técnica. A partir de eso podríamos pensar en un profesional bien formado como para dar este tipo de noticias. Otro gran sanitarista argentino que hizo muchísimo por nuestro país, que terminó en la ruina muriéndose en Brasil, dice, mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Bueno, y después vamos a estar hablando de toda esta cuestión de las malas noticias vinculadas al pronóstico vital corto, que son las que llevan mayor carga emocional, ¿no? Porque, a ver, pensar que una enfermedad, además de incapacitante, le limita la capacidad de vida, es muy difícil. Y nosotros los médicos no tenemos muchos mecanismos de resiliencia como para protegernos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de distanciarnos y corrernos de todo esto, sobre todo por la frustración y la impotencia que esto conlleva. Entonces vamos a tratar de ir viendo algunas cosas para que no nos pasen, porque si no, abandonamos a los pacientes y los moribundos, además del dolor y de la muerte, lo peor que les puede pasar es la soledad. Terminan estando solos. Platón decía que el mayor error que los médicos cometen es intentar la curación del cuerpo sin intentar la curación del alma.
Sin embargo, alma y cuerpo son uno y no deberían ser tratados separadamente. Estamos muy acostumbrados a separar, a dividir. Y esta afirmación que dice, en medicina cualquier afirmación de carácter general es falsa, incluyendo esta. En realidad no se sabe quién la dijo. Algunos dicen que fue Hipócrates y otros que fue Galeno, pero bueno, este, tengan en cuenta eso, las afirmaciones no siempre tienen vigencia. ¿Cuántas veces han visto que hemos ido cambiando las terapéuticas y un montón de cosas? Lo que en un momento es cierto, después deja de serlo. Bueno, me gusta esta definición de medicina de Pter Skrabanek, que fue un sanitarista búlgaro que terminó en Inglaterra, que dice que es una disciplina empírica basada en métodos diagnósticos y terapéuticas complementados por la tecnología. O sea, es un poco dolorosa para nosotros, pero a veces tenemos unas ínfulas muy, muy agrandadas y deberíamos pensar en esto, ¿no? Que somos una disciplina empírica. No es ciencia la medicina y tampoco es arte. También, dentro de la formación que deberíamos tener, hay temas del currículum oculto eh, que no se ve en la facultad ni en ningún otro lado, como son, uno es malas noticias, amor y los varones, discapacidad, derechos, enfermedades complejas, terminales, la muerte, la comunicación, las no enfermedades, lo integrativo, las adicciones, qué sé yo. Hay un montón de cuestiones que no las alcanzamos a ver y hacemos agua por todos lados. Vamos un poco más al grano. Motivos para informar. Son muchas las leyes vigentes que amparan el derecho a la información y encima hay muchas sentencias a profesionales por no haber informado al paciente adecuadamente. Entonces es una cuestión como para empezar a tener en cuenta. Y una persona no informada no puede tomar decisiones. Y cada vez la tecnología, bueno, sí puede acceder a ella, y la terapéutica es importante como para que lo conozcan. Y sobre todo poder tomar decisiones. Si el paciente está informado, lo va a poder hacer. Además de las decisiones, podrá organizar todo lo que necesite. Es importante que antes de morir, el paciente pueda organizar todos los temas familiares, afectivos, financieros, qué sé yo, pedir perdón. Generalmente hay muchas personas enemistadas con otras y es el momento como para poder hacerlo. Y por último, y tal vez el más importante, es el acompañamiento. El enfermo necesita conocer el diagnóstico y medianamente el pronóstico, porque si no, aunque no le digamos, siempre se entera de que se va a morir y esa muerte va a llegar solo. Algunos datos. En la década del 60 se ocultaba todo. El 88% de los médicos decía que no había que decir las cosas. En la década del 80, 1980, ¿no? eh, Se hacía un doble informe. Generalmente al paciente le decían que tenía una inflamación crónica y a las familias le daban otro con el informe de cáncer. Hoy en día, del 50 al 90% de los pacientes quieren ser informados. Hay solamente un 12% en encuestas internacionales que no lo desean. Esto es bueno para tener en cuenta porque son una minoría considerable. Y esto es más que importante, porque de los familiares de pacientes con cáncer, el 40% contestaban que no quería que se les diga. Pero una vez que ya tenían el cáncer, el 73% dice que sí se les comunique. Depende de la instancia, porque es todo un proceso, lo van a ver cómo lo vamos a ir viendo. Esto ocurre así.
Y en esto, el principal soporte emocional, físico del paciente van a ser padres, hermanos, esposas, amigos. Entonces es muy importante contar con ellos y es muy importante que esa comunicación no sea diádica médico-paciente, sino que tiene que ser con todos los demás. Y ninguno de nosotros espera quitarle esperanza ni expectativas a un paciente, pero no siempre tenemos habilidades en comunicación. Y habitualmente nos vamos formando del ensayo-error. O sea, cuando uno ve que alguna cosa más o menos le funciona, la va utilizando y cada vez tenemos menos tiempo para la lectura y profundizar todo esto. A los médicos en general, de guardia, emergentólogos, generalistas, clínicos y todas las disciplinas, nos toca dar malas noticias a los familiares de un fallecido, a un paciente sobre la enfermedad inesperada o la gravedad de su estado, a los familiares de ese paciente y en situaciones límites. Dar una mala noticia es un acto puramente humano. Hay que tener en cuenta que la boca se abre a la verdad mientras que la mano y el corazón la aguantan y sustentan. Si nos quedáramos con el simple concepto de verdad, esto sería un acto perverso, porque uno le dice tenés cáncer y ya. Si contextualizamos, vamos a ver que esto es lo que habitualmente ocurre en los sanatorios y hospitales. Y al paciente lo que más le importa es que el médico sea competente, honesto, atento y humano. Dar una mala noticia es un acto ético, eh, derecho de que el paciente tiene a controlar su autonomía. Dar una mala noticia es un acto médico, porque nos corresponde darlos exclusivamente a los médicos. Si bien a veces las enfermeras tienen alguna formación o los psicólogos, pero van a ver que la mayoría de las veces nos toca a nosotros. Dar una mala noticia es un acto legal. Hay leyes que lo respaldan y lo exigen, que nos regulan a nosotros y el Código Civil también. Y si les parece, me tomo 5 minutos, me tomo un té. No, no, vamos a hablar de una cuestión legal que es más que importante y que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, pero vale la pena recordarlo. Las leyes que nos rigen a los médicos tienen que ver con el intrusismo, el rechazo a enfermos de SIDA, la carga pública, la ética, la ley de derechos del paciente, negligencia, código civil, penal, ley de ejercicio de la medicina, de salud mental, derecho a la salud. Hay infinidad de leyes que nos regulan a nosotros la práctica. Pero el peor juez natural es la opinión pública. Entonces, estamos vigilados, si se quiere, por todos lados. Entonces, tenemos que tener en cuenta los aspectos éticos y legales, los protocolos de valoración, consentimiento informado, la Ley General de Salud, la Ley de Derechos del Paciente, que está vigente y que generalmente no se cumple. Hay algunas cosas que son, qué sé yo, casi irrisorias. Dice la ley que un paciente es digamos, el propietario de su historia clínica. Anda a pedir una historia clínica, y que el sanatorio no se la puede negar y se la tiene que entregar a las 48 horas. Díganme ustedes qué sanatorio entrega la historia clínica en 48 horas. Pero hay un montón de datos que están ahí adentro que los vamos a ir viendo. Y la ética tiene que ver con 4 principios básicos y fundamentales. La autonomía, que es la capacidad de las personas de deliberar, construir toda una información sobre las finalidades personales. Todas las personas son autónomas y tienen derecho a la protección. Beneficencia, que es hacer el bien, es una obligación moral de actuar en beneficio de los demás. Esto no está penado legalmente, pero obviamente nos sentimos muy bien después de poder ayudar. La no maleficencia, que es el primum non nocere. ¿Mm? Eh,
No producir daño y prevenirlo incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento ni incapacidades. Está penado por ley. Y la justicia, que tiene que ver con la equidad en la distribución de cargas y beneficios, esa palabra no es igualdad, es equidad, darle más a los que menos tienen, que no siempre se cumple. La ley de protección de datos personales, que el habeas data, tiene un montón de derechos para los ciudadanos eh, que hay que tener muy en cuenta, en los cuales los datos pertenecen exclusivamente a cada uno de nuestros pacientes, principios generales relativos a la protección de datos, y la segunda parte de la ley son los derechos de los titulares. Y una de las cuestiones que nos da la ley de derechos del paciente nos dice que nosotros nos tenemos que dar a conocer. Algunos hospitales hacen que nosotros tengamos aquí en, en la chaqueta el nombre, la especialidad y ese tipo, el cargo y la función. Eso está obligado por ley, todos deberíamos tener. Es desde el chofer, el barrendero, el camillero, todos. Estamos obligados a informar adecuadamente respecto de los derechos que tienen como en su calidad de paciente. Estamos obligados a respetar la intimidad mientras estén en un hospital público y sanatorio y tratar confidencialmente toda la información y documentos. Estamos obligados a brindar información completa sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad en un lenguaje sencillo y entendible, siempre que no altere el equilibrio psicosocial. Después vamos a ver cuáles son las únicas excepciones. Dicha información debe ser cuando menos la necesaria para autorizar con conocimiento de causa todo tratamiento que pretenda aplicársele. Hay que dar la posibilidad de participar al paciente en la toma de decisiones, corrernos de ese modelo médico hegemónico paternalista y tratar de consensuar con el paciente qué tratamiento es el más adecuado, el que puede acceder. También le tenemos que informar que tiene derecho a negarse a recibir tratamiento. ¿Mm? Eso por ahí nos cuesta mucho porque a veces uno sabe que tiene que tratar determinada enfermedad y si el paciente se niega y está en su derecho, qué sé yo, viene un paciente con HIV y si no quiere, no hay manera coercitiva de poder obligarlo a hacerlo. A procurarles acceso a la historia clínica, como les decía, a brindarle información integral sobre investigaciones científicas. En esto el tema de los consentimientos informados y los protocolos de investigación, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de información. Encima el nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia desde el 2015, ya hace casi 10 años, eh, y que bueno, se supone que en 15 días el fiscal debe armar la causa, el juez dictamina en 15 días más, son audiencias públicas y personalísimas. Uno puede buscar el asesoramiento de un abogado, pero no va el abogado como en los juicios viejos, que era el abogado el que pasaba una nota, respondía, después el otro mandaba a pedir una prueba más, después te mandaba otra. No, esta vez son presenciales, y públicas, ¿no? Vamos a ver algo de arte. Frida Kahlo, una de sus pinturas es Bailando con la muerte, como para relajar un poco el tema. Esa es una cuestión que vamos a hablar después con más detalle, el tema de la muerte, que nos cuesta a veces en algunas cuestiones hacerlo. Sigamos con los aspectos legales. Desde el 2012, y ya tiene más de 15 años de aprobación, y que todavía se sigue discutiendo en algunos lugares, hay una autonomía de voluntad a la muerte digna. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como también revocar posteriormente
la manifestación de su voluntad. O sea, si un paciente quiere, dice, no tengo ganas, no me traten. Cuando hay una enfermedad irreversible o incurable, tiene el derecho de rechazar estos procedimientos o quirúrgicos o de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte, cuando sean extraordinarias y desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación del estado terminal o irreversible. Habitualmente se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces el paciente tiene absoluta voluntad de poder hacerlo. Lo único que hay que hacer es anotarlo en la historia clínica y que lo firme un testigo, nada más. Por supuesto que no vamos a abandonar al paciente, vamos a hacer todo lo posible por acompañar. Van a ver que más adelante lo dice expresamente que no podemos dejar de brindarle analgesia, sedación, lo que haga falta, pero este tipo de cuestiones que lo único que hacen es prolongar la agonía no tienen sentido. Y otra cosa importante que no tenemos en cuenta son las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas dicen que toda persona capaz, ¿m?, intelectualmente en condiciones, mayor de edad, puede disponer de directivas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos. Esto es, yo en la ficha que tengo de mi paciente, puedo anotar que el paciente me dice que, por ejemplo, si hace un ACV o si hace un infarto, no quiere reanimación, o si hace un paro cardíaco que no le interesa que sea reanimado. Entonces, eso hay que expresarlo y él lo firma debajo. Y eso tiene valor legal. Lo único que queda expresamente anotado es que todas las prácticas que pudieran desarrollar eutanasia no se toman en cuenta. O sea, un paciente puede pedirnos ese tipo de cosas que nosotros, cuando él lo requiera, lo hacemos para el otro lado, eso no corresponde, por lo menos en nuestro país. Pero también el paciente puede decirnos que no desea ser resucitado, pero después al tiempo arrepentirse y decir que no está de acuerdo con eso y revoca esa decisión. Hay que acatarlo y volver a dejar constancia. Esto parece de locos, pero alguna vez ocurre. Sigamos con los aspectos legales. Los incapaces, todas las personas que padecen de algún tipo de grado de discapacidad, cuando necesitan un consentimiento informado y no se puede acceder a ellos y no está disponible los jueces, los fiscales, lo puede hacer el cónyuge o conviviente mayor de edad, obviamente, o los hermanos o abuelos u otros familiares directos o el tutor, o si tiene la curatela, el curador. Siempre hay que garantizar el control y el alivio del sufrimiento. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significa la interrupción de aquellas medidas o opciones para el control y alivio del sufrimiento. Y el consentimiento informado está expresamente indicado que todo lo que se hace cotidianamente no sirve, no tiene valor legal. El consentimiento informado, para que tenga valor, tiene que estar escrito de puño y letra, no puede ser un papel impreso. Hay que explicarle explícitamente al paciente en un diálogo permanente cuáles son las posibilidades a partir de esa terapéutica que se le ofrece, cuáles son las complicaciones que puede tener, cuáles van a ser probablemente los resultados, y eso tiene que quedar todo escrito de puño y letra, si no, no tiene valor legal. Con los niños y adolescentes también tienen derechos a intervenir en la toma de decisión de procedimientos, obviamente avalados por un adulto. En las medidas legales están las autosatisfactivas en los procesos civiles,
que son las decisiones anticipatorias que vimos, las autosatisfactivas, acciones de amparo, habeas corpus, habeas data y las cautelares clásicas. Estas, si bien son cuestiones más incumbentes a la justicia, a los abogados, eh, hay que tenerlas en cuenta porque a veces en algunas cuestiones hay que pedir una cautelar ante determinada enfermedad como para que se pueda resolver el problema, ¿no? Y esto es lo más importante de todos, y ya terminamos esta parte. Por más que algún profesional haya, a ver, nadie que haya obrado de acuerdo a todas las disposiciones de estas leyes está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivadas del cumplimiento. Nosotros tenemos muchos miedos. Muchos colegas tienen miedo por ahí de firmar un certificado de defunción o de todas estas implicancias legales que hay. Cuando uno hace las cosas correctamente, no pasa absolutamente nada y uno tiene la conciencia tranquila y se va a dormir. Las únicas excepciones son el privilegio terapéutico y el grave riesgo para la salud pública. A ver, privilegio terapéutico. Eh, Hay jurisprudencia en la cual si uno informa al paciente supondría una grave amenaza para su integridad. Por ejemplo, uno le dice a un esquizofrénico determinada cuestión vinculada a su patología y eso puede salir como que pasó una vez en Chubut, cuando apareció la desmaniacomialización, dieron de alta a una paciente, no tenían cómo controlarla, se fue al campo y mató a cuchillazos a los tres hijos y al marido. Entonces, eso sí es como para tener en cuenta. Y la otra es el grave riesgo para la salud pública, qué sé yo, hay un ejemplo por ahí de un enfermero que antes cuando se esterilizaban las agujas, para probarlas si realmente estaban permeables, las soplaba a cada una y apareció un brote de tuberculosis en el hospital y resulta que el enfermero tenía tuberculosis. Eh, Dos situaciones cuando el enfermo expresa no querer conocer la mala noticia, hay que asegurarse de que no sea una negación del problema y el privilegio terapéutico que podría dar un gran daño. Tenemos que tener en cuenta los datos sensibles, raciales, políticos, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, relativo a salud o sexualidad, que esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Eh, bueno, ahí están la de habeas datas y tener en claro hacia dónde vamos, ¿no? El incendio está al final de la calle y el bombero está mirando dónde está el número. Nosotros en el tema de las malas noticias aparecemos como un mensajero. Es más o menos como los contadores cuando nos vienen y nos dicen tenés que pagar no sé cuánto de impuesto a las ganancias. No maten al mensajero. O sea, si nosotros hacemos bien nuestra labor, no va a ocurrir este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a dar una mala noticia? Lo primero y tal vez lo más importante, estar absolutamente seguro de la información que vamos a transmitir. Obviamente no tenemos que presuponer algo porque hacemos iatrogenia con la palabra y ni hablar cuando decimos un diagnóstico errado, ¿no? Y lo segundo es el contexto donde tiene que buscarse un lugar tranquilo. Vamos con algunas generalidades. Todo esto no está diferenciado. Ustedes van a ver que después, al final o la próxima vez que nos juntemos, vamos a ver cuáles son las técnicas para dar malas noticias, que hay infinidad de técnicas, pero no se agotan en una sola entrevista porque esto es todo un proceso y tiene que haber una divulgación gradual de la información y un diálogo terapéutico. Buscar un lugar tranquilo, si estamos en el hospital lo menos ruidoso posible, que la radio y el televisor esté apagado, que el celular se lo damos a otra persona.
hay que buscar la mayor intimidad posible. Eh, a solas y sin curiosos, porque hay muchos que se arriman para ver qué pasa, como los mirones en los accidentes que no aportan nada, y en lo posible las puertas cerradas. Presencia de algún familiar, ya lo vamos a ir desmenuzando porque en realidad sería importante, porque si no a veces hay que dar la misma información a la esposa, después al hijo, después al... sería interesante dar de una a todos, pero a veces el problema depende de la situación, de la enfermedad, de la cronicidad. En la medida que nos vamos acercando, iremos transmitiendo sensaciones de seguridad, serenidad y empatía. Si hay alguien muerto, obviamente el rostro va a ser con una expresión muy seria. Y si no está fallecido, bueno, no hace falta ser tan dramático. ¿Cómo tratar de transmitir estas sensaciones? Tener en cuenta todos los comportamientos en la relación tiene grados de comunicación. La gestualidad, la palabra, la frase, la actitud, la corporeidad. O sea, hay un montón de cosas que no las sabemos utilizar, pero depende de la gestualidad que tenemos, de la entonación de las palabras, de la forma en que le demos más o mayor énfasis a unas palabras y la actitud va a ser distinto. No hace falta ser actores, pero tratemos de no añadir ansiedad adicional con una actitud, qué sé yo, que sea muy dolorosa cuando en realidad no lo es tanto. Tenemos que tratar de respetar la sensibilidad y el pudor del paciente o padeciente. Eh, Aquí tenemos algo a favor. Generalmente hay un shock emocional. Cuando uno da esa mala noticia, va a ocurrir que tenemos del otro lado, sobre todo cuando va muy de golpe, muy a boca de jarro, como un aturdimiento emocional que no termina de tener plena comprensión de lo que está ocurriendo. Y otra cosa muy importante, ser educados. Hoy en día estamos a las carreras y todo lo demás, pero preguntar si molesto, pedir permiso, decir por favor, gracias, saludar, dar el nombre. Dicen que tendríamos que estar a una distancia de 50 centímetros a 1 metro del paciente en este caso, y con una angulación un poco oblicua. Y si es posible, sentados y no ponernos a la misma altura del paciente, no con esa soberbia que tienen algunos colegas. Y eso de los 50 centímetros a 1 metro es porque a veces hay desbordes de parte de la otra parte, y bueno, como para no ligarnos una trompada. Con una postura relajada. No tenemos que poner límites y sí ofrecer una apertura de corazón. Esto sería justamente lo opuesto. Cuando uno cruza los brazos es que está poniendo una limitación a la comunicación con la otra persona. Tratando de transmitir con comprensión, con acompañamiento, sin prisa. Yo siempre tengo pañuelitos arriba del escritorio y eso es muy importante porque es muy común que aparezcan sentimientos y eso no hay que reprimirlos para nada, al contrario, hay que poder acompañarlos. Mientras estamos transmitiendo una mala noticia, mirarlos a la cara. La mirada tiene que ser comprensiva y solidaria, no estar mirando el cuadro para otro lado. No estamos acostumbrados en estos tiempos a mirarnos y a veces descubrimos un montón de cosas, tratando de no retirar la mirada en los momentos o situaciones más duras, pero permitiendo que ellos sí la retiren antes. O sea, tratar de sostener esa mirada. Esa mirada va a apaciguar, va a contemporizar bastante. El diálogo tiene que ser sencillo,
frases cortas, no usar lenguaje técnico, no hablar. A nosotros nos gusta impresionar con palabras, con tecnicismos. Medicina tiene más de 16.000 términos que los restos, lo normal de las personas no las conocen. Entonces utilizamos, porque en nosotros es cotidiano, pero vamos al criollo básico: cuidar el volumen, el tono, la velocidad de la conversación, permitir el llanto. O sea, si realmente tienen necesidades, está bien que lloren. Y acuérdense de esto: no culpabilizar. Esto que os sucedió, esto que le ocurre, esto que le va a pasar, no es culpa de nadie, no contagia, no se hereda. O sea, porque después vienen todas, en ese momento, volvemos al shock emocional, seguramente va a haber una mala interpretación de todas las informaciones que le estemos dando. La comunicación táctil es muy importante a la hora de lograr una buena contención. Uno puede tocarles el dorso de la mano, tocarles el hombro. eh, si quieren apoyar la cabeza en el hombro, bárbaro. Si necesitan un abrazo, también. Y estar preparados para todo eso. Me pasó con una paciente que era adolescente, eh, con el papá que medía como 2 metros, grandote. Habían ido, una diabética tipo 1 había ido a un curandero, qué sé yo, que le había hecho unos tajos en la panza, qué sé yo, en Córdoba, no sé qué. Obviamente que le fracasó y estaba totalmente llorando y desconsolada y enojada con el mundo, los padres. Y me abrazó a mí como si yo fuera la última salvación. Y, y en realidad, bueno, estuvimos hablando de todo esto, de que eso desgraciadamente no iba a servir, y los papás me miraban como que depositaba su confianza en una persona externa, ¿no? Eso, estén atentos. Si hay un muerto, hagamos lo posible por facilitar que la persona se pueda despedir, siempre que la situación lo permita. Nos pasó con un paciente que tuvo un accidente muy grave, estaba molido. Estaba contenido en la ropa que lo tenía, pero estaba despedazado realmente. Entonces, eh, y claro, lo metieron en una bolsa y se lo trajeron así a los familiares. Imposible que lo pudieran ver, todo ensangrentado, roto. No tenía parte, o sea, un brazo estaba por los pies. Entonces, lo armamos, lo encintamos con vendas, lo acomodamos un poco, lo vestimos como pudimos y se lo presentamos de una manera que no les quede una imagen para todo el tiempo que sea muy desagradable. También pueden llegar a pasarles situaciones como esta. A 30 kilómetros de distancia del hospital donde yo trabajo, hubo un accidente y los dos papás fallecieron, y el chico de 5 años, 4 años y pico, fue trasladado por la policía. Él estaba en el accidente, no tenía lesiones, vio a los papás muertos y lo trajeron 30 kilómetros en un jeep de la policía para que yo le diga que los papás se habían muerto. Obviamente, en situaciones como esta no tenemos muchas palabras. Lo único que nos queda es abrazarlo, contenerlo, llorar con él, tratar de hacer toda una historia vinculada al cielo, al alma, qué sé yo, que tampoco la va a comprender. No entendemos nosotros la muerte, mucho menos la van a entender los chiquitos, ¿no? Y ya que estamos con casos pediátricos, algunas maneras de cómo calmar a bebés que lloran, porque sin llegar a ser malas noticias, pero muchas veces en la práctica clínica nos ocurre que llega un chiquito que llora y llora y llora y no podemos examinarlo porque llora, llora y rechaza toda posible acción. Ah, perfecto. Doctor, Sí, lo interrumpo un segundito. sí, sí. Con respecto a lo que comentaba recién de poder despedirse permitirle a la familia despedirse de la familiar fallecido, Ramiro nos cuenta ahí en el chat
Da el ejemplo de lo que pasó con la pandemia, que realmente fue terrible, que no se le permitía a los familiares despedir justamente al fallecido. Es un claro ejemplo de lo que estábamos charlando recién. Sí, sí, sobre todo por esos duelos incompletos, ¿no? Que no están resueltos. Aquí algunos elementos como para poder calmar a un bebé. A veces un chupete alcanza. La otra es balancear al bebé, mecerlo. Eh, Tratar de cantarle en voz baja. Todo esto muchas veces le van a pasar que con la mamá, que también está nerviosa porque son las 4 de la mañana, no durmió en toda la noche y lo sacude así, lo sangolotea, ¿no? Lo amaca. Uno le toma el bebé, lo toma contra uno, lo tiene un ratito, habla con voz así monocorde, tranquila. Ese bebé se va a calmar solamente por el solo hecho de cambiar de receptor, digamos. Prenda un sonido rítmico. A veces esos bebés lloradores, sobre todo los del cólicos del primer trimestre, los zumbidos, la aspiradora, secadoras de ropa funcionan. Pero tuve un ejemplo de un paciente de aquí que era del campo y que el bebé todas las noches lloraba y estos cuando se tenían que ir, tenían que hacer el tambo a las 4 de la mañana, entonces no iban sin dormir. Entonces, cuando yo le dije de los sonidos monótonos, yo le dije pónganlo cerca de un bombeador. Los bombeadores para sacar agua tienen un ruido taca, 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 taca. Bueno, este lo que hizo fue la cuna la puso arriba de uno de esos lavarropas viejos, redondos, que el lavarropas se taca, 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 taca. Claro, pero la pusieron arriba y como tiene ruedas, empezó a girar por todos lados. Entonces, así lo hacían dormir. Fueron bastante creativos, por cierto. Bueno, otra posibilidad es abrazar al bebé contra sí, envolverlo en una malta, pasearlo en un auto, eso funciona bastante bien para el cólico, para algunas cosas. Lo que pasa es que cuando vuelven generalmente se despierte. Cuando usan estas técnicas traten de hacer una por vez, esperar unos 2 o 5 minutos y después probar con otra. Hay que tratar de descontextualizarlo de lo que ocurran. Y también me ha pasado que yo he hecho iatrogenia con esto. Esto no lo dije yo, pero una vez estaba muy desbordado porque estaba atendiendo un parto y había un bebé que no lo podía examinar el oído porque la madre no colaboraba para sujetarlo, que eso también es importante en las técnicas de amarre. Y grité más fuerte que el bebé y eso lo tranquilizó. Le dije, yo puedo gritar más fuerte que vos. Y eso funcionó. Y otras veces me ha pasado que me han levantado algunas noches y el bebé también lloraba, lloraba, imposible hacer semiología para saber si era algo grave o no, porque a veces eran noches de lluvia y para trasladar un paciente en lluvia es un problema, y a veces con una inyección lo descontextualiza uno del ambiente, una inyección de suero fisiológico, apenas 1 mililitro, ese dolor lo descontrola, lo desconcentra y se lo puede examinar. Pero no digan que yo lo dije. Bueno, la conspiración médica del silencio. Eh, una paciente del pueblo de 30 y pico de años volvía con el esposo y 2 hijos de 7 y 4 años y tienen un accidente y muere el marido y muere el hijo de 7 años y queda Wabi y queda ella. Ella con fracturas múltiples, pelvis, vértebras, miembro inferior, y el chico con traumatismo cráneoencefálico, uno va al hospital de niños y el otro al Cuyen. El del hospital de niños estuvo 45 días más o menos y salió, y ella estuvo como 3 meses. Pasó por lo que se pueden imaginar, como 6 operaciones, terapia. Al último la mandan a traumatología. Y claro, los médicos
había pasado por montones de servicios, todos los médicos decían, no, no, no hay que decirle porque va a sufrir un shock, porque le va a hacer mal, porque va a deteriorar la progresión de todas las operaciones milagrosas que hicimos y todo lo demás. Y la cosa es que a ella le venían con cuentos, toda la familia, que el marido estaba internado y que ya iba a salir y que ya iba a venir y que el otro hijo muerto que estaba, que estaba mejorando, que el Wabi estaba saliendo del sanatorio, pero ya del hospital de niños. Bueno, la cosa es que una vez viene el patrón, digamos, del esposo y me dice, Arturo, tenés que ir a decirle. Yo tenía pocos años de experiencia de médico y dije, bueno, la hago fácil, me voy a psicología. Hablé con la psicóloga del jefa del servicio del Cuyen y le dije, le conté el caso y le dije, necesito que vayas y le digas. La psicóloga agarró el saco y me dice, no, yo me tengo que ir, porque es la hora, no te hagas problema, andá y decirle, total, el problema es del paciente, no es tuyo. O sea, uno ve cómo hay una conspiración, una constelación de todas las disciplinas para no decir las cosas, y ya habían pasado 3 meses largos. Bueno, fui arrastrando los pies, cuando me vieron llegar, rajaron todo porque estaban todos sentados alrededor de la cama de ella, diciéndole que ya iban a venir y demás. Y bueno, me senté en la cama, le agarré la mano y ella ya lo sabía, eh, porque muchas veces pasa así. Se había dado cuenta hacía tiempo que habían muerto los dos. Entonces me preguntó cómo había sido, qué habíamos hecho, le conté todos los detalles y no fue tan duro como yo esperaba, ¿no? O como todos los médicos esperaban. Y a partir de ahí le llevaron una vez a Wabi y bueno, reconstruyó su vida y todo lo demás. Pero estas conspiraciones son complicadas a la hora de resolver estos casos. No pocas veces le van a pasar que en la ruta alguien padece un accidente y que me pasó y murió el hijo de una señora mayor, como de 80 años, y viene el otro, un hermano de ese muchacho que falleció, vaya a decirle a la abuela. Ahí también contamos con algo a favor porque el shock es tan grande que deja como un déficit cognitivo, conductual o emocional breve, entonces uno puede utilizar la comunicación de una manera como un relato, ¿no? O sea, primero ver si hay quien va a ser el apoyo emocional, sentarse con la abuela, comentarle que hubo un accidente, comentarle que está muy grave, que ver cómo viene la situación. A veces uno puede decirlo así a boca de jarro, pero generalmente es importante hacer un relato como proceso y después cuando va tomando más o menos idea de qué es lo que está pasando, llegar y decirle, bueno, mire, no se pudo salvar, porque hasta que traen el cajón con el fallecido, uno tiene tiempo como para poder hacerlo, ¿no? Y después para reparar todo eso que dijo en ese momento. En esto de las... Uy, ya son y media. Bueno, en esto de lo que sabe el paciente o la familia, generalmente cuando son procesos crónicos, el paciente pasa por muchos estudios previos, un electro, una radiografía, alguien comentó algo que le ve una mancha, que le ve una cosa, afirmaciones de la enfermera o de otro que por ahí lo dice, o por comentarista en el caso de accidentes en los rescates. Entonces, el paciente ya va conociendo parte de todo esto. Entonces, cuando llegamos a esto es, ¿qué es lo que quieren saber? Entonces, cuando estamos conversando este tipo de cosas, tratar de entender qué es lo que quieren saber y qué es lo que no quieren saber. Yo voy a poner muchos ejemplos que me han pasado porque
Me parece que es la forma más gráfica de poder entenderlo. La comunicación no verbal, ahí van a ver muchos líderes políticos en distintos gestos, que dicen, miren un gesto de ellos y se van a dar cuenta enseguida qué es lo que están diciendo, ¿no? O qué es lo que están tratando de dar. La comunicación no verbal es muy importante. Este paciente, ¿qué es lo que nos dice y qué es lo que no nos dice? Este paciente era un tipo muy culto, tenía como 80 años, diabéticos, qué sé yo. Él siempre que lo iba a ver a la casa, delante de toda la familia, me decía, doctor, el día que a mí me agarre un ataque, usted hacía el gesto así, me pasa para el otro lado. Bueno, sí, Donaldo, está bien. Este, y mire que mi mujer y mis hijos lo saben. Bueno, volví a ir otra vez, doctor, usted sabe que si yo me pasa algo, me pasa para el otro lado. Bueno, en un momento hizo, con la diabetes complicó una vasculopatía, le tuvieron que amputar una pierna. Ahí no me dijo nada y es importante todo esto de irlo conociendo. Y después, al tiempo, hace un accidente cerebrovascular. Y después lo seguí viendo por las curaciones de la amputación y todo eso, y él volvió a repetir lo mismo. Doctor, usted, si me pasa un ataque, me pasa para el otro lado. En un momento hace un accidente cerebrovascular. Y, y yo realmente no sabía qué hacer, ¿no? Por supuesto que uno hace un juramento hipocrático y nunca va a matar a alguien, pero él lo había dicho delante de la esposa, delante de los hijos, no quería ser una carga para la familia ni para él mismo, se veía imposibilitado con la amputación, todo un dilema. eh, y me salvó una cosa, lo miré a los ojos y él con los ojos me decía, ayúdeme. Entonces, es muy importante esto que les decía hace rato, poder tratar de encontrar algunas señales directas o indirectas que nos den, digamos, que nos marquen el camino por el cual tenemos que seguir. En el caso de un paciente que está consciente, bueno, darle la oportunidad que nos pregunte. A veces hay que hacer cosas explícitas, otras veces quieren saber si la noticia es buena y otras, si es mala, no la quieren conocer. Me pasó con un paciente que tenía un cáncer metastizado, de hígado, todo el aparato digestivo, tenía el abdomen parecía un embarazo de quintillizos y él decía que era un empacho, y un empacho, y un empacho, y se murió creyendo que era un empacho. Y bueno, y uno tiene que terminar aceptando ese tipo de cuestiones. Por eso, como decía Albert, la única cosa realmente valiosa es la intuición. Otro grande, Paco Maglio, nos decía que la verdad hay que darla de manera dosificada y que sea tolerable para el enfermo, pero hasta donde él quiera y como esté preparado. Pero para eso hay que tener una buena relación médico-paciente y, digamos, sostener todo esto a lo largo del tiempo y conocerlo para saber qué es lo que va a aguantar. ¿Qué pasa cuando el paciente se niega a saber la verdad, que no quiere conocerlo? No le decimos. Dejamos que transcurra el tiempo, que asimile todo esto que está ocurriendo, eh, y el enfermo solo por sí mismo generalmente va a ir dándose cuenta de cómo va resultando todo esto. A veces hay situaciones inversas. Me ha pasado con algunos pacientes que, con sentido paternalista y de protección hacia el grupo familiar, el paciente nos pide que no le digamos a la familia que tiene una enfermedad terminal. Es obvio que nos debemos a lo que el paciente nos dice. Uno intenta disuadirlo. Para eso es muy bueno, eh, cuando establecemos la comunicación con el paciente y demás, si uno acepta
lo acepta hasta el final de las consecuencias. Si uno no está preparado como para hacer el acompañamiento en estos procesos, no lo tomen. Pero es importante que en este tipo de casos traten de disuadirlo porque obviamente vamos a necesitar ayuda de la familia y es importante que la familia conozca la situación. Otra pregunta que es importante. ¿Paciente solo o acompañado? Ahí se ven fotografías de situaciones ideales, ¿no? En las cuales deberían estar. Depende, siempre depende de la preferencia del paciente, de la situación de salud, de la edad, del contexto familiar, del nivel de preocupación familiar. Si no le van a dar bolillas, como ya van a ver algunos grupos, algunos tipos de familia, ¿para qué gastarse? Depende del rasgo de personalidad del paciente, del acompañante, de la disponibilidad social del cuidador, de la seguridad que pueda llegar a tener, de si necesita o no apoyo. O sea, hay montones de variables para determinar si va a ser, como dice esta antes, solo o acompañado. Eh, una cosa así va a ser muy difícil de manejar, pero sería importante porque las relaciones humanas son bastante conflictivas y seguramente entre toda esta familia, familiares, familia ampliada, deben haber dificultades, peleas, rivalidades. Eh, bueno, ¿tenemos otras Doctor, preguntas? lo interrumpo. Sí. Sí, en el chat el doctor Oscar de la Colina nos dice, ¿qué emociones tiene un paciente ante una mala noticia? ¿Es necesario dar toda la información? Y la otra pregunta es, ¿cómo abordar las respuestas emocionales a posterior de la información? Buena pregunta. Hay montones de métodos. Hay métodos, protocolos, guías, que las vamos a ver, están más al final, porque ahora estamos hablando un poco de las generalidades, ¿no? Todos esos protocolos los vamos a estar viendo y está bueno al paciente darle la información dosificada en la medida que puedan, a ver si funciona o no. Déjame ver la pregunta. Oh, no la encuentro. ¿Cómo abordar las respuestas emocionales? Bueno, ¿qué emoción tiene? Obviamente, llanto, frustración, desesperación, desesperanza, ira. Eso lo vamos a ver más adelante porque eh, vamos a hablar un poquito de la muerte y vamos a hablar de Kubler-Ross, que es una psiquiatra suiza que terminó en Estados Unidos y que es posiblemente uno de los referentes mundiales en cuanto a todo esto, de cuáles son los procesos de los últimos días de los pacientes. Y, y bueno, y las respuestas hay que hacerlas desde el corazón, porque nosotros, si nos dejamos llevar por los tecnicismos, eso al paciente no le sirve. Yo sé que en esto, como dije al comienzo, estamos cansados, no tenemos tiempo, nos esperan en la casa, tenemos que hacer domicilio, un montón de cosas. Pero tratar de en ese momento pensar desde la emoción, desde la razón, y es como mejor parado les va a salir. Les van a aflorar las palabras. No tengan cuidado porque les van a salir lo que tienen que decir. Es más, muchas veces, pero muchas veces, no hacen falta palabras. Con el solo hecho de que vayan a ver a un paciente terminal, le tomen la mano y se queden con ellos un rato, eso alcanza. Y la otra cosa que es, lo tienen que hacer siempre, es antes de irse, preguntar en qué lo puedo ayudar. O sea, nunca, nunca cometan el error de a un paciente decirle no hay más nada por hacer o a la familia. Eso es mentira, siempre hay algo por hacer. Entonces,
esas cuestiones creo que nos sirven bastante. Todos dicen que es un proceso diádico, relación médico-paciente, pero en realidad es mejor pensarlo proceso de salud, enfermedad, atención. Uy, por eso. Generalmente hay tres actores: paciente, médico y familia. La familia, bueno, hay definiciones que dicen con un grado de parentesco, de sangre, adopción, matrimonio limitado por lo general a los que conviven en un espacio físico. Una familia como la de arriba sería muy piola trabajarlo, que se lo ve cuidado, protegido y todo lo demás, pero en realidad nosotros la mayoría de las veces nos tocan ancianos o personas en situación de calle o con grupos, no, familias no del todo bien constituidas, y que a veces no tienen ni para comer, entonces es lo más difícil que podemos hacer. La familia va a ser el principal soporte emocional y físico del paciente. Eh, Cuando ustedes quieren que corte, cortamos y lo seguimos en la otra. Yo no tengo problema en seguir, pero a menos que alguien quiera interrumpir, participar, eso estaría muy bueno. Estamos dando generalidades para después llegar a todo lo que tiene que ver con la metodología. El principal Bien, soporte emocional y físico del paciente va a ser la familia, que van a ser los que lo van a contener. Y hay que darle el protagonismo que necesitan, ¿no? Em, Cuando la familia no quiere que le digamos, porque muchas veces nos van a decir: doctor, mi papá tiene cáncer y no queremos que sufra. Generalmente son miedos de la familia. Si se los alivian a esos miedos, si uno le da la evolución, la contención y el apoyo, generalmente van a dejarnos que se lo digamos al paciente. Pero si siguen insistiendo, preguntarles directamente por qué creen que, no es, que es mejor que no lo sepa. Eh, si insisten, bueno, explicarle cuando empeore qué le vamos a decir. ¿M? Y si siguen insistiendo en no informar, bueno, decirles que está bien, que nosotros le podemos ofrecer el silencio informativo, salvo que el paciente nos pregunte qué ocurre y en ese caso, siempre es importante que cuando hagamos la entrevista, uno va a la casa, el paciente está postrado en la cama, bueno, que haya un familiar ahí para que vean que no estamos faltando a ese compromiso que habíamos hecho con él porque nos debemos al paciente, ¿no? Si el paciente desea estar con nosotros a sola, también eso se respeta y si nos pide que le digamos qué pasa, con la mejor ternura, con el mejor cuidado, tratar de informarlo. A veces pasa al revés. No hay pocos colegas que dicen no hay más nada para hacer, ya está en manos de Dios, la ciencia hizo todo y no hay más nada para hacer. Había un famoso neurocirujano que levantaba las manos y decía: hicimos todo lo posible. O pasarme como por ejemplo la cirugía un éxito, le dijeron al paciente que era un quistecito, pero toda la familia anda llorando por los rincones porque tenía un cáncer de colon, y nadie se animaba a hablar con él. Entonces, bueno, empezamos a conversar con el paciente de a poco, qué sé yo, uno va llevando la conversación, mirá, estamos esperando la biopsia, posiblemente no salga buena, entonces después al último terminamos hablándolo y el paciente contento, después sabía que tenía un cáncer y la familia dejó de llorar en el baño y en los lugares. Y como médicos tenemos que quedó- estar preparados para lo que venga. Una vez me pasó que en un examen de la especialidad yo estaba de tribunal y un generalista muy bueno
hizo una historia clínica minuciosa. Una paciente embarazada le preguntó si era un embarazo deseado. ¿Para qué? La señora desbordó porque había sido violada como por cuatro o cinco. Ella era de Bolivia y había sido violada por cuatro o cinco bolivianos. Bueno, toda una historia que tuvimos que intervenir como para poder contenerla y acompañar todo esto y transitar el embarazo. O me contaba un cirujano que en sus primeras guardias traen un paciente de un accidente y sale al pasillo y dice: la señora del fallecido me tiene que dar el nombre. Claro, la señora no sabía que el esposo estaba muerto y dice que empezó a gritar como, bueno. Y nos ha pasado también, y a ustedes seguramente, que por ahí hay una apendicitis y tenía un viaje de egresado para 2 o 3 días, o un COVID y los duelos a distancia, que lo decía recién mi gran amigo eh, Ramiro. Un colega de aquí falleció en el hospital y cuando vino en cajón cerrado ni siquiera lo pudieron velar porque el hijo y la mujer estaban con COVID, así que pasaron por la puerta y lo llevaron al cementerio. O también la última brote de rubiola que hubo hace ya bastantes años, y 20 años probablemente. En el primer trimestre, una pacientita embarazada tuvo rubiola. Entonces, explicarle las posibilidades de que el bebé naciera con, qué sé yo, con sordera o con dificultades a partir de todo esto. Ella decidió seguir. El marido la abandonó, bueno, la pareja la abandonó, decidió seguir el embarazo, la echaron de la casa a los padres, decidió seguir, nació el chiquito, no tenía ninguna dificultad, pero a los 2 años ella rehizo su vida, se fue a hacer el tambo con el esposo, con la actual pareja, y el chiquito cayó en un tanque australiano y se ahogó, a pesar de que qué sé yo, a lo mejor posiblemente las cosas no estaban dadas para él, ¿no? A pesar de que le hicimos RCP por casi eh, 2 horas, falleció. Pero estar preparado para todo, sobre todo por esto, ¿no? Las parcas. A veces el inconsciente nos juega malas pasadas. Lilia pregunta si la doctora la puede curar y la doctora le dice: ni idea, acabo de renunciar, me voy a hacer un curso de efectos especiales. Eh, to- Doctor, sí, eh, perdón, paramos. en el chat hay una pregunta, Sí. si le parece, antes de continuar o finalizar. Tatiana pregunta si es válido darle el informe a un amigo o a quien designe el paciente y no directamente al familiar. Sí, todo ese tipo de cosas. A ver, nosotros nos debemos al paciente y justamente por eso vamos a tratar de respetar todo lo que podamos, por la conflictividad que tiene las relaciones humanas, ¿no? Por supuesto que después trataremos, en la medida que esto vaya evolucionando, de hablar con el paciente para ver si podemos buscar ayuda en otras personas más que nos puedan acompañar. Es muy importante el tema del perdón. Muchos pacientes que están enemistados con, qué sé yo, con un hermano, momentos antes de morir, es un buen momento, durante el proceso de también acompañar, porque me ha pasado con algunos pacientes. Por ejemplo, una vez tuve un paciente con EPOC que estuvo 22 días agonizando. eh, Le trajimos los amigos de la infancia, no sabíamos a quién traer, porque en realidad él no se iba, porque yo creo que todos nosotros nos morimos cuando tenemos ganas, ¿no? Eh, yo creo que él no se moría porque quería cuidar a la mujer. Él tenía como 90 años y la mujer como 88 y no la podía cuidar en absoluto, pero me parece que
por esa situación. Él no se quería morir y aguantaba y aguantaba y aguantaba, que ni a martillazo lo podíamos matar, porque era un sufrimiento atroz para todo el grupo. Pero bueno, uno acepta todo ese tipo de cosas y lo prolonga en el tiempo. Por supuesto, sin encarnizamiento, solamente analgésicos y bueno, y una hidratación por boca en la medida que podía, porque al último ya era ni siquiera piel y huesos, creo que era, no sé, pero a veces ocurren esas cosas. Em, Aquí viene Sí, todo esto de la... Sí, no, que estamos en horario, si le parece estamos en podemos, horario, entonces si les sí, parece... Les vamos a comunicar a todo. Esto va a quedar grabado y va a quedar disponible en unos días por si alguien lo quiere ver. Y después nos quedan todo lo que tiene que ver con la muerte, con algunas cuestiones, con ir al cine, porque vamos a aprender mucho de algunas cosas, con algunos libros, con algunas familias tipo que nos toca atender, con algo de literatura que también nos va a enseñar un montón de cosas, con los que vienen con estudios de otros, qué sé yo, un montón de cosas que no quiero adelantar, pero si les parece, eh, podemos cortar ahora. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, si alguien quiere el micrófono, Guido se los puede entregar. bien. En el chat, Roxana nos dice, acompañar a un paciente con enfermedad crónica cuando no tiene adherencia al tratamiento, para no ponerlo en el lugar del fracaso continuo. No sé, creo que es un comentario, no una pregunta. Bueno, después el doctor Julio Rico lo felicita, excelente, Sí. felicitaciones. La doctora Romina Benítez también. Eh, ¿Qué más? Felicitaciones, A Roxana, excelente. a ver si Ujú. entiendo lo que nos quiere comentar. Me parece bárbaro. Creo que tenemos que hacer el acompañamiento más allá de que el paciente, a ver, en esto nos ocurre muchas veces que uno tiene, como todo ser humano, determinadas adhesiones políticas, o qué sé yo, éticas, morales y todo lo demás. Y a veces a uno le toca atender a un criminal. Y bueno, y lo vamos a atender porque hicimos un juramento hipocrático, aunque estemos en desacuerdo con los valores de ese tipo, que es un canalla, no merece nada de esto. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible por acompañarlo. Y bueno, y porque si no, después está la frustración por el otro lado. En realidad es una dualidad que a veces nos cuesta resolver. Bien. Después Alejandro dice todo muy claro, buena charla y presentación de casos. Y el doctor Luis del Río Díez dice muchísimas gracias. Disculpe que se me... Muchísimas gracias, Arturo. Hermosa charla, brindada desde una práctica médica de muchos años. Por eso es muy valioso no solo todo lo teórico, sino la experiencia vivida y que nos compartiste tan generosamente y tan amorosamente. Bueno, bueno, muchas gracias. Doctor. Vamos a estarles avisando Eh, cuándo va a ser la próxima. Que estábamos mirando que posiblemente sea en julio. Bien, puede ser el lunes 23 de junio o si no ya en julio. Eh, Bueno, Después vamos a informarles bien. de última, si no pueden estar, El doctor de va a la quedar colina, grabado. ¿Sí? bien, el doctor de la colina nos pregunta si tiene algún protocolo para recomendar. Sí, llegamos en la próxima. Hay un Y montón de gracias por la protocolos y charla. la idea, vamos a ver una mirada comparativa entre cerca, Spiegel, hay varios, EPICE, hay una técnica de pasos hay una para emergencia, hay una en casos psiquiátricos, en casos pediátricos, o sea, prácticamente cada especialidad ha ido resolviendo algunas de estas cuestiones, pero sí, incluso la idea es armar
un paquetito de bibliografía que está bastante lindo por si alguno quiere ampliar y la disertación va a quedar colgada en la página, así que la van a poder acceder sin ningún problema y ahí están muchos de los datos. Bien. Mónica también le dice hermosa charla, una pena el tiempo, que se sigan interesante el tema, que se sigan las charlas, sí, vamos a estar comunicando la próxima fecha entonces. Dale, 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 con todo gusto. Bueno, y si todos Bueno, mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la charla. Así que bueno, bueno, si le parece, podemos dar por cerrada y la charla de hoy y nos comprometemos en enviarle un mail o sí, también por sí, para WhatsApp cualquier la... consulta o qué sé yo, para ampliar bibliografía o lo que necesiten, con todo gusto. Em, y bueno, Bien, muchísimas gracias a Guido, gracias por la coordinación, Daniela, y gracias a gracias. todos los asistentes. Bueno, gracias a todos, gracias doctor y bueno, damos por finalizada la charla entonces. Que tengan ¿Cómo buenas no? noches. Chao, Hasta Buenas buenas luego. noches, noches. nos vemos. Chau, chau.